Filosofía, arte y tecnología. Episodio 45. Buenas noches, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Héctor Ramírez, con quien estaremos platicando acerca de Foucault y su abordaje en torno a la locura. Entonces, Héctor, hola, bienvenido. ¿Te gustaría presentarte? ¿Qué tal, Marisol? Pues un gusto estar aquí contigo. Pues antes que nada agradecerte por la invitación. Yo soy filósofo de formación, licenciado, maestro y doctor en filosofía. Mi tesis doctoral trató sobre un tema que aborda Michel Foucault, que es el dispositivo médico-psiquiátrico. Sin embargo, procuré extenderlo a la problemática de las drogas, que bueno, es un tema que no abordo de manera explícita, pero bueno, su herramienta conceptual nos permite hacer un abordaje de un montón de fenómenos, de un montón de experiencias, y el caso de la droga pues no es la excepción. Me resulta bastante pertinente pues todos estos conocimientos en torno a las teorías y a Foucault mismo. Entonces, bueno, me gustaría pedirte que nos presentaras a Michel Foucault. ¿Quién fue y qué aportaciones interesantes realizó? Claro, mira, pues Michel Foucault, aunque él no aceptaba la etiqueta de filósofo, su formación ha sido bastante, o fue bastante ecléctica. Si bien hizo sus estudios en filosofía, también tenía conocimientos en el ámbito de la psicología, aunque posteriormente pues va a emprender toda una crítica muy fuerte hacia todas las disciplinas, tanto psicológicas como psiquiátricas. Entonces, estamos ante un filósofo de una formación bastante heterogénea. Podemos encontrar en su obra planteamientos que nos hacen recordar muchos de los procedimientos de historiador, por ejemplo, u otros abordajes que tienen que ver, por ejemplo, con cosas tan variadas como el arte mismo, ¿sí? Pero vamos, que su formación como tal se trata de un filósofo y podríamos decir que es de los filósofos más influyentes del siglo XX. Me atrevería a decir que en la filosofía contemporánea la mayoría de los abordajes tienen que ver con algo que planteó Foucault en su momento. Los temas que ha abordado son tan variados como pues, la propia experiencia de la locura, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, como la cuestión de la delincuencia, la criminalidad, la cuestión de la sexualidad. Recordando sus obras, podemos hablar de su tesis doctoral, La historia de la locura en la época clásica, que bueno, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, Vigilar y castigar, tenemos la historia de la sexualidad, sus distintos volúmenes y su obra teórica, la arqueología del saber, las palabras y las cosas, ¿no? Cada una de estas obras pues ha abordado una infinidad de temas que se entrelazan, que nos permiten pues tener una comprensión mucho más clara de la relación saber-poder, ¿no? Que es uno de los, digamos, de los supuestos más reconocidos, más empleados para abordar a este autor. Excelente. Bueno, pues en el episodio pasado nosotros estuvimos platicando un poco acerca de Erasmo de Rotterdam y su texto de Elogio a la locura, donde de alguna manera dejaba ver que históricamente la locura ha tenido una forma de entenderse, de vivirse desde un plano bastante negativo, en el sentido de que cuando alguien no resultaba útil para la sobrevivencia, para aportar, pues la persona se convertía como en alguien relegado, como una especie de apestado y se hacía a un lado, no había como una concepción más profunda acerca de la locura. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el planteamiento que hace Michel Foucault acerca de la locura? ¿Qué está entendiendo él por locura? Bueno, es una pregunta bastante difícil, muy interesante, pero a la vez difícil, porque, vamos, Foucault no ofrece, y creo que no es tampoco su intención, el ofrecer una definición de lo que es locura. Podríamos decir que en su abordaje genealógico, histórico, genealógico de la locura, lo que va a ir describiendo son momentos de la locura, ¿sí? El modo en que en distintos momentos de la historia en Occidente se ha enunciado la locura
de un determinado momento y que estas enunciaciones acerca de la locura han tenido una serie de efectos. Entonces, como buen historiador, pues Foucault arranca con un momento clave, un momento determinante, que va a ser precisamente la Edad Media. ¿Sí? Digamos que la Edad Media tiene una concepción trágica de la locura, que incluso podríamos decir que es una especie de continuidad de toda esta tradición grecolatina, ¿no? De esta concepción trágica, cósmica, esotérica que se tuvo acerca de la locura, ¿no? Había una familiaridad con la locura, incluso, bueno, en este caso, quien encarna la locura, que es precisamente el loco, pues no se le veía como un apestado, no se le veía como un objeto de exclusión, como un sujeto de exclusión, sino que estaba muy bien integrado a la sociedad. Obviamente había una serie de medidas, de estrategias que permitían, digamos, canalizar a estos sujetos, pero no estaba, digamos, todavía tan presente esta intención de excluirlos, ¿sí? Digamos que la exclusión o este fenómeno de la exclusión de la locura, y que ya no sería la locura, sino la enfermedad mental, pues va a acontecer en épocas mucho, mucho más posteriores, pues en los albores de la modernidad, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco, vamos, en la Edad Media, pues todavía está esta concepción trágica de la locura, que bueno, más adelante podríamos hablar de ello, y que está pues muy vinculado a la experiencia del arte, por ejemplo. Qué interesante, porque también comenzábamos a ver esta relación, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, del genio creador, por ejemplo, Salvador Dalí, ¿no? Que pareciera que está como entre el linde de la genialidad y la locura. Entonces resulta interesante porque de repente está genial que se le ocurrían cosas súper extraordinarias y que precisamente al salir de lo común, bueno, pues se le tildaba de loco. Al respecto de esto, ¿cómo podremos entenderlo desde el punto de vista de Foucault, esta relación entre la locura y el arte? Muy bien, es una pregunta también bastante interesante. De hecho, la genialidad de la que hablaba hace un momento, tal cual la entendemos en Occidente, no puede ser entendida sin la experiencia de la locura. Es decir, para que alguien sea reconocido como genio, debe de tener algo de loco, ¿no? Digamos que eso es una especie de concepción que ha primado en Occidente y que me parece que se mantiene hasta la fecha. Y es precisamente esta idea en la cual locura y razón convivían, ¿sí? Todavía no es ese momento, por ejemplo, lo mencionaste hace un momento, el caso de Erasmo de Rotterdam, donde ya la razón excluye la locura. En este primer momento que va a analizar Michel Foucault de la locura, esta locura trágica, hay una convivencia, ¿sí? Pareciera que se implican mutuamente locura y razón. Hay una convivencia entre la locura y la razón. Lo que acontecerá en la modernidad, bueno, en los albores de la modernidad, Renacimiento todavía podríamos hablar que en el Renacimiento va a empezar de alguna manera esta exclusión de estas experiencias que tradicionalmente hemos entendido como la locura, ¿sí? Entonces me parece que como lo comentabas hace un momento, esta ligazón entre la genialidad y la locura tiene que ver precisamente con esta convivencia armoniosa que existió entre locura y razón. Vamos a ver que con Descartes, pues esto ya se anula, ¿no? Digamos que Descartes, junto con la figura de Erasmo de Rotterdam y lo que va a ser toda la tradición humanista, pues está este divorcio, ¿no? Entre razón y locura, y que esto va a servir de antecedente para las futuras concepciones de la locura y de la enfermedad mental en la modernidad. Qué interesante. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían como esas concepciones que comienzan a formularse en la modernidad, que comienza a detectar Michel Foucault? Porque además, bueno, Foucault hace una revisión desde un enfoque bastante crítico que trata de tener una visión un poco más integral, ¿no? No solamente analizar como la cuestión psicológica en sí,
sino también entenderlo desde la parte social y también hay una comprensión en torno a las instituciones, ¿no? De qué tipo de tratamiento se debía de seguir, un tratamiento que fuera acorde con el respeto a la dignidad, a los valores, a la integridad de la persona. Claro, de hecho, vamos, esta noción de la locura en la Edad Media, con esta todavía resonancia grecolatina, pues habla de una locura más cósmica. Digamos que Foucault habla en esos términos, ¿sí? De esta locura que pareciera está en toda la naturaleza, esta locura que subyace a la existencia y que precisamente son los artistas los que pudieron capturarlo, ¿no? Por ejemplo, Foucault va a hablar, aparte, digamos, de los literatos, pues va a hablar de los pintores, por ejemplo. Está el caso del Bosco o Peter Bruegel, por ejemplo, donde precisamente todas estas pinturas, todo este arte flamenco, pues expresa pictóricamente toda esta locura entendida en estos términos de la naturaleza, en estos términos más de un orden cósmico. ¿Qué pasa en la modernidad? Pues la locura ya no va a estar en todas partes, sino que va a ser algo propio del sujeto, ¿sí? Y como propio del sujeto, va a surgir también esta idea de corrección, esta idea de intentar eliminar esta locura beneficio de una razón. Y claro que la parte institucional pues va a ir cobrando importancia. La locura ya no va a ser una experiencia que va a ser dejada, digamos, a la libre circulación, sino que existirán lugares terapéuticos, lugares estrictamente institucionales donde la locura será objeto de corrección. Pero repito, tuvo que haber pasado, digamos, de esta concepción, o hubo un paso, digamos, de esta concepción cósmica, esotérica, trágica de la locura, de esta locura que estaba en la naturaleza misma y que solamente el ser humano participaba de esa locura, como lo acabo de decir, ¿no? Cósmica, natural, para hacer la locura depositada en el sujeto. ¿Sí? Es decir, el sujeto como el receptáculo de esa locura. Entonces, bueno, nada más quería hacer ahí esa observación. Bueno, Foucault habla mucho acerca de esta idea de los dispositivos de poder y de alguna manera precisamente el tratamiento psiquiátrico, la institución del psiquiátrico, como bien señalabas, funciona también como un dispositivo de poder en el sentido de que se buscaba corregir. En ese sentido, ¿tiene alguna opinión formulada Foucault acerca de los tratamientos psiquiátricos que él comienza a observar a partir de la modernidad y del surgimiento de las instituciones mentales? Totalmente. La locura, que bueno, ya más concretamente hablando de la modernidad, ya tendríamos que hablar de la enfermedad, va a ser un objeto de intervención, ¿sí? Es decir, van a haber una serie de técnicas de poder que van a tener por cometido el atravesar al sujeto, ¿sí? Incluso podríamos decir que esto comienza con lo que tradicionalmente se conocía como los locos, pero posteriormente van a operar en toda la sociedad, ¿sí? Entonces, algo que de alguna manera estaba hasta cierto punto limitado a ciertos sujetos, pues vamos a ver que con el paso del tiempo se va a extender al grueso de la sociedad. Entonces, pues prácticamente todos vamos a ser tratados, vamos a ser abordados por estas tecnologías como si estuviésemos locos. Michel Foucault habla de una psiquiatrización de la sociedad, habla de una psicologización y una psiquiatrización de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez mayores aspectos de la vida, mayores aspectos de la existencia humana van a ser interpretados, van a ser leídos a partir, digamos, pues de estos cánones, de estos criterios, de estos códigos ofrecidos por los psiquiatras. Pero aquí hay algo interesante, ¿no? Anteriormente hablábamos de la locura, pero no entraba en escena la cuestión de la medicina. Es decir, para que se diera este paso de la locura clásica a la enfermedad mental, pues tuvo que haber ahí una articulación. Y eso se logró gracias a el surgimiento del dispositivo médico psiquiátrico. Es decir, la locura empieza a pensarse precisamente en estos términos, en estos criterios de la medicina. Y esto es algo pues enteramente moderno y algo enteramente occidental, ¿no? Seguramente otras culturas orientales, o podríamos pensar, por ejemplo, las culturas prehispánicas, pues han tenido otras maneras de lidiar, de abordar
lo que en Occidente se conoce en un primer momento como locura y en un segundo momento como enfermedad mental. Qué interesante esto que mencionas, porque incluso pareciera que este enfoque pues también se ve en la cuestión de la educación, el hecho de formar a los individuos a partir de entender, analizar su conducta y establecer como ciertas normas, parámetros de acuerdo a la edad, pero nos damos cuenta que es un interés que precisamente surge en la modernidad a partir de la creación de las instituciones, de la división de la razón sustantiva, donde pues se buscaba controlar al individuo en todos los aspectos, ¿no? La mente, el cuerpo, la educación, sus relaciones con el entorno social y que de alguna manera pues también estas aportaciones, la comprensión de la mente humana, luego se van a volcar para hacerlos consumidores, ¿no? O sea, cómo ver que estos avances médicos, científicos, luego sirvieron como mecanismos de seducción para volver a las personas consumidoras entendiendo precisamente algunas cuestiones psicológicas, ¿no? Acabas de decir una palabra muy, muy importante, un concepto clave, que es el de la conducta, ¿no? Me parece que ahí eso nos puede aportar bastante para profundizar en todo este tema. Recordemos que Michel Foucault lleva a cabo una renovación en la manera de abordar la política, ¿no? Digamos que él lleva a cabo una analítica del poder que va a ser radicalmente distinta de los abordajes clásicos, tradicionales, en los cuales, pues bueno, se anteponían los grandes universales políticos, ¿no? Como el caso de la soberanía, instancias jurídicas, etcétera, ¿no? Tradicionalmente, pues esos eran los abordajes filosóficos acerca del poder. Sin embargo, lo que Michel Foucault va a destacar, pues va a ser cómo este poder opera a través de una serie de técnicas, de tecnologías. Y estas técnicas y tecnologías recaen, o mejor dicho, su intención es el direccionar la conducta. ¿Sí? Digamos que bueno, en un primer momento va a decir que van a actuar sobre el cuerpo, ¿sí? Pero digamos ya en obras posteriores, pues va a enfatizar la parte de la conducta, ¿sí? Entonces, precisamente la locura y la enfermedad, o lo que posteriormente se conocerá como la enfermedad mental, pues van a ser unos de estos, digamos, estas características de la conducta que van a tratar de ser direccionadas. Y claro, los objetivos han sido variados, porque claro, quienes nos escuchan pues van a interrogarse cuál es la razón de dirigir la conducta, pues han sido muy, muy variadas estas intenciones. Si lo leemos desde un horizonte económico, pues claro, ¿no? Han existido motivos, exigencias propias del sistema económico, del sistema capitalista. Quería hacer ese señalamiento. La noción de conducta de la cual hablabas hace un momento es importantísima porque recordemos que Michel Foucault lleva a cabo una analítica del poder donde la intención de estas tecnologías de poder es precisamente el direccionar la conducta. Y este direccionar de la conducta pues ha tenido diversas intenciones. En un escenario económico, en un escenario político, pues claro, ¿no? Tiene esta intención de ir constituyendo subjetividades consumistas, por ejemplo, ¿no? En un escenario disciplinario, pues el hecho de hacer más dóciles los cuerpos, por ejemplo. Entonces, toda esta intención de ir direccionando la conducta, pues puede ser interpretada de diversas maneras. Pensemos, por ejemplo, en el modo en que actualmente la conducta es direccionada a través de los fármacos, por ejemplo. O sea, estamos ante un escenario que quizá Michel Foucault todavía no vivió de una manera tan clara como lo estamos viviendo en este momento, ¿no? De qué manera, pues, toda esta idea de la enfermedad mental, de los padecimientos psiquiátricos, pues son intervenidos a través de todos estos fármacos. Me parece que es un momento bastante interesante para analizarlo desde la herramienta conceptual Foucaultiano. Claro, fíjate que me parece eso bien interesante, conjuntando precisamente estas dos áreas, ¿no? La de la educación con la psicología o hoy en día psiquiatría, porque se están diseñando estos mecanismos para establecer parámetros de conducta y se han
revisado muchísimos casos en la historia desde hace ya varias décadas atrás, donde cualquier niño que pareciera rebelde o hiperactivo, pues estaba ya tildado como un niño pues normal, ¿no? O sea, si es que la normalidad existe, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hacía la psiquiatría era precisamente llenarlo de inmediato con algún fármaco, algún medicamento que lo hiciera estar un poco adormilado para de esa manera controlar su actividad. Y al mismo tiempo, bueno, pues nos hemos dado cuenta que eso mermaba quizá algunas aptitudes, cualidades que tenían sobresalientes. Y bueno, me parece que ese sería uno de los puntos importantes a rescatar, las aportaciones que hizo Michel Foucault en torno a la historia de la locura, pero en tu opinión, ¿qué otras aportaciones importantes realizó a partir de esta investigación y que pueden mantenerse vigentes hasta nuestros días? En general, podríamos hablar del modo en que todas estas disciplinas, sí, entiéndase por esto, psicología, psiquiatría, psicoanálisis, el modo en que han codificado el modo de entender el sujeto. Me parece que esta es la contribución contemporánea más tangible de esta obra, dentro de las muchas que existen. Pero todavía el papel que tiene o que ha tenido el psicoanálisis, por ejemplo, para entender la subjetividad, en Occidente, pues sigue siendo bastante presente. Entonces, pues nosotros debemos de pensar en otras posibilidades de entender la subjetividad al margen de estas ciencias psiquiátricas, psicológicas, que vamos, no es mi cometido, ni creo que es tampoco el cometido de Michel Foucault el que la gente se aleje de estas formas de terapia, pero sí mantenernos críticos hacia ellas, ¿no? Es decir, si a una persona le está funcionando el hecho de ir y consultar con un psiquiatra, un psicólogo y le funciona y está bien, pues bueno, ¿quiénes somos nosotros para pedirle que no acuda? Me parece que el análisis es otro, ¿no? Más que el persuadir a las personas, pues es más bien esta idea de mantenernos críticos y de pensar en otras maneras la subjetividad. Claro, y en ese sentido me parece bien interesante como esta propuesta que en su momento tuvieron los estoicos, ¿no? El estoicismo imperial, de mirar hacia adentro, ¿no? De realizar como este proceso de análisis personal, de introspección, porque finalmente, bueno, pues ahí es donde ellos deducían que se encontraban todas las respuestas, todas estas inquietudes trascendentales que todos los seres humanos llegamos a tener. Los griegos también hablaban acerca del oráculo de Delfos, donde la máxima era conócete a ti mismo. Entonces, me parece que ese sería pues también una aportación interesante, ¿no? El recordar estas filosofías antiguas que invitaban a pensar la subjetividad de cada uno, ¿no? Haciendo como este ejercicio de mirar hacia adentro para encontrarse. Me parece que has dado en el clavo, ¿no? Como decimos coloquialmente, ya que va a ser pues el último gran eje de la filosofía Foucaultiana. Recordemos, por ejemplo, su hermenéutica del sujeto, donde precisamente lleva a cabo un contraste del modo en que se ha entendido la subjetividad desde los griegos, pasando por el cristianismo hasta la época moderna. Precisamente el hecho de voltear a todas estas escuelas del helenismo, como los estoicos, como los epicúreos, por ejemplo, pues tienen esta intención, el hecho de que podamos pensar la subjetividad al margen de esta preeminencia que ha tenido en las ciencias psiquiátricas o las ciencias psicológicas. Pero también hay que aclarar que es un proyecto que quedó a medias. Lamentablemente, pues la muerte alcanzó a Michel Foucault y no pudo concluir con este gran proyecto que ciertamente tenía esta intención. Recordemos que a Michel Foucault se le criticó bastante por sus análisis acerca del poder, que para muchos pues pareciera que es imposible franquear estas relaciones de poder. Sin embargo, pues él ve en todos estos autores del helenismo pues una posibilidad de poder
de poder pensar la subjetividad de una manera renovada, tal y como lo acabas de mencionar. Claro, importantísimo esto, ¿no? Que desafortunadamente el proyecto no quedó concluido, pero me gustaría preguntarte, a partir de todas estas indagaciones que tú has realizado en torno al pensamiento de Michel Foucault, ¿qué sería quizá lo que más se ha quedado contigo? ¿Qué idea, pensamiento, concepto, digamos, que se ha quedado contigo y que quisieras compartir? Pues mira, los dos grandes métodos que propone Michel Foucault, mejor dicho, que rescata, tanto la arqueología como la genealogía, son dos métodos que han influido bastante en mi manera de entender la realidad, mi manera de entender la filosofía. En el caso de la arqueología, estamos hablando pues de una manera de abordar la problemática del saber al margen de esta visión lineal y continua. Me parece que la arqueología pues, nos ofrece amplias posibilidades para emprender investigaciones, no solamente en filosofía, sino en prácticamente todas las ciencias humanas. Por otra parte está la concepción de genealogía, que si bien no es un concepto estrictamente Foucaultiano, sino Friedrich Nietzsche, nos permite entender las relaciones de poder de una manera bastante, bastante clara. Entonces, me parece que tanto la arqueología como la genealogía son dos procedimientos metodológicos que han influido en mi modo de entender la filosofía y las ciencias sociales. Excelente, pues me gusta mucho tu comentario, sobre todo para aquellas personas que quizá no están muy familiarizadas con Pensador. Me parece que esta invitación que tú haces de revisar estos métodos de investigación serían muy pertinentes para diferentes áreas y que bueno, pues los invitamos a revisar el pensamiento y obra de Michel Foucault. No sé si te gustaría agregar algo más. Otro de los conceptos que ha sido muy, muy determinantes en mi modo de plantear algunas investigaciones es precisamente el concepto de medicalización. Michel Foucault lleva a cabo toda una indagación histórica e identifica que en un determinado momento, que ya podríamos hablar de la modernidad, la medicina comienza a adquirir pues un papel protagónico no solamente en su quehacer terapéutico, sino en el modo de entender la sociedad. Digamos que estos enlaces que lleva a cabo el saber médico con las instancias jurídicas van a ser determinantes para toda esta estructuración de la sociedad. Entonces, me parece que un concepto como el de medicalización es muy importante para abordar un sinfín de problemas, de asuntos que acontecen en nuestra época. Tal fue el caso, por ejemplo, del fenómeno de las drogas, que es algo que abordé en mi tesis doctoral. Además es un tema súper interesantísimo que posteriormente te estaremos invitando para platicar acerca de ello. Por el momento, bueno, pues el tiempo se nos ha agotado, pero bueno, pues ya sabes que los micrófonos de este podcast están abiertos para abordar aquellos temas de tu interés y bueno, pues te agradezco mucho tu colaboración. No, muchísimas gracias a ti, Marisol, y yo encantado de platicar contigo y con tu auditorio sobre este y otros temas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Filosofía, arte y tecnología.